Colombianos, estalla crisis entre Israel y Colombia. Según este país, dicen que los mensajes del gobierno de Colombia son lamentables. Lior Ayahad, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, habló sobre las declaraciones que ha compartido el presidente Gustavo Petro sobre la guerra entre Israel y Hamas. Esto fue lo que dijo el portavoz del gobierno israelí. Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas, el presidente Gustavo Petro ha compartido su opinión sobre el conflicto del Medio Oriente. En sus redes sociales, el jefe de Estado colombiano ha compartido más de 100 mensajes sobre el tema en 5 días. La postura del mandatario ha creado varias críticas debido a que no solo ha demostrado todo su apoyo a Palestina, pese a que el Estado colombiano reconoce a las dos naciones, sino que ha comparado las acciones israelí con el genocidio nazi. A pesar de que por algunos días ningún diplomático se había pronunciado sobre el tema, Lior, este ministro de Relaciones Exteriores israelí, se refirió a las declaraciones hechas por el presidente colombiano en su cuenta oficial X. El funcionario israelí mostró su profunda indignación con lo mencionado por el mandatario. Aseguró que no solo es lamentable, sino que surge el desconocimiento absoluto sobre el conflicto entre ambos pueblos que se escaló el pasado 8 de octubre. Textualmente dice este ministro: los mensajes oficiales que recibimos del gobierno de Colombia son lamentables y demuestran falta de conocimiento, para no decir ignorancia, y falta de respeto después de las atrocidades que hemos visto. Las imágenes de este ataque son tan bárbaras que ni siquiera animales lo hacen. Además, en esta misma línea, este ministro agregó que está seguro de que lo expresado durante estos días por el presidente colombiano no representa la opinión de los colombianos. Dice él: la comparación que hizo el presidente de Colombia, lamento decirlo, pero es una comparación que no tiene ninguna base, que es lamentable y que estoy seguro de que no representa al pueblo colombiano. No es el único funcionario de otro estado en cuestionar las palabras de Gustavo Petro, pues en la mañana de este jueves también se manifestó la embajadora contra los asuntos antisemitas de Estados Unidos, Deborah Lista. A través de sus redes, también la historiadora pidió al presidente que condene los ataques del Hamas y fue enfática en asegurar que no está de acuerdo con el mandatario colombiano. Esto es lo que dicen, hay opiniones encontradas, pero como lo decimos, Gustavo Petro ha hecho una convocatoria a buscar un diálogo de paz para que pare este genocidio que está cometiendo Israel por el ataque de Hamas, ¿no? Hamas los atacó a ellos de una forma demencial, pero Israel está atacando a Palestina, pues matando a civiles, matando a niños, ancianos y mujeres que no lo merecen. Esto es lo que condena Gustavo Petro, pero pues con ayuda de Vicky Dávila, con sus titulares, pues lógicamente la embajada de Israel, este ministro, pues toman una posición que les vende esta revista junto a su directora Vicky Dávila. Pues en las últimas horas se pronunció otra vez el ministro Lior Ayahad. Por instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, el subdirector general para América Latina en la Cancillería israelí, embajada Jonathan Pellet, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarres, para una conservación de reprimenda. O sea, esta gente que se está creyendo, tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel durante la última semana. En la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas del Hamas. Asesinaron a 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150. Y preguntamos frente a este mensaje del ministro israelí: ¿cuánta gente ha matado este país allá en Palestina? ¿Cuánta gente ha secuestrado el ejército israelí a ese país? Eso es lo que no dicen, ¿no? Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia, ¿no? Ya amenazaron con esto. Es decir, detienen pues estas exportaciones. Vamos a ver qué respondió el presidente Gustavo Petro, porque este señor no se le arrodilla ni a Estados Unidos ni a Israel, que amenaza con esto, ¿no? Dice el presidente: si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como la Gran Guerra del Chacó. Ni los Yair Klein, ¿recuerdan? Este miliciano de Israel que entrenó a gente aquí en Colombia, ni los Raifal Eitan podrán decir cuál es la historia de la paz en Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en nuestro país.
Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda de la paz de Palestina y del mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra, desatando el genocidio. Se refiere a esta gente pues que vino acá, que fue entrenada y que presuntamente fue financiada por el entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez. Me abrazaré con ellos y con ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por Auschwitz colombiano. Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la paz y la libertad del mundo, ¿no? ¿Por qué dice él aquí Hitler? Porque está comparando esto pues con lo que pasó con el genocidio cuando existió este líder alemán, ¿no? Por esto lo está diciendo aquí Gustavo Petro, no porque Vicky Dávila ya salió diciendo que está loco que revivió a Hitler, ¿no? Según ella. Pues frente a esta respuesta que dijo Gustavo Petro, Marcos Petkel, que es el director de la comunidad judía aquí en Colombia, dijo lo siguiente: lamentamos las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Desde la comunidad judía de Colombia seguiremos trabajando para mantener los históricos lazos entre Colombia e Israel, que tanto beneficio le han traído a nuestro país. Vamos a ver qué dice Daniel Coronel. El presidente Petro está obligado a proceder con la prudencia que exige su cargo. No puede manejar la política exterior con estridencias y a través de su cuenta X. El ataque terrorista a Israel merece una condena sin salvedades. Al mismo tiempo puede reclamar de Israel respeto al derecho internacional humanitario. Vicky Dávila, por supuesto, pues salió con sus titulares alarmistas, ofensivos contra el presidente. Dijo ella: urgente, Israel toma primeras medidas contra Colombia por declaraciones antisemitas de Gustavo Petro. Reprende a la embajadora colombiana y frena exportaciones de seguridad. Continúa la periodista: la irresponsabilidad del presidente para gobernar es de extrema gravedad para Colombia. Lo que está haciendo con Israel no es valiente, es peligroso y deplorable. Su proceder no es digno de un jefe de Estado y de lejos es el peor error que ha cometido en su gobierno. Y es que esta señora le ha metido leña a la candela pues para avivar toda esta controversia, ¿no? Hizo de un problema pequeñito pues una polémica grande. Las relaciones exteriores del país manejadas al ritmo del Estado del presidente es un atentado contra el Estado colombiano. Tal vez Petro no se ha dado cuenta de que el único que quiere suspender relaciones con Israel es él y los más locos que lo rodean y que no lo deben aplaudir después de cada barbaridad que hace o dice. Por eso es que se siente Bolívar, el sol, un héroe. Ese es el momento de mucha reflexión. No se sabe hacia dónde lleva Petro el país. Por ahora, todo esto avergüenza mundialmente, con consecuencias indescifrables, que en todo caso empiezan a materializarse. Seguro vendrán más medidas contra Colombia y más, ¿no? Si él no para estos impulsos, sus resentimientos, su ideología y sus inclinaciones, de las cuales sin duda sigue preso. Y a esta hora, Petro sigue sin condenar el ataque terrorista de Hamás contra Israel, sus mensajes antisemitas y su infamia contra los judíos y las víctimas del holocausto siguen intactos, haciendo inmenso daño. Qué tristeza que esta señora se comunique con esto, ¿no? Forma tremendo problema, le echa más leña a la candela y sin embargo sigue como si nada, ¿no? Creando portadas mentirosas sin argumentos y atacando al presidente Gustavo Petro. Un terrorismo mediático lo que ejerce esta señora presuntamente. Ahora viene la defensa del comentario de Gustavo Petro y al comunicado también de este ministro de allá de Israel. Dice Julián Jaramillo: ¿le van a dar una reprimenda a la embajadora de Colombia en Israel y luego latigazos o qué? ¿Qué le pasan a estos igualados? Hábleme el tufillo de superioridad en el comunicado. Olvídate pues. Otra persona dice: ese embajador es un asco. Ejemplo de cómo actuar en una situación difícil, la de nuestra embajadora en Israel. Pero ese señor utilizó su embajada para hacer propaganda blanqueadora de una masacre en lugar de cuidar las relaciones con el país. Y les tenemos que salir debiendo. No. Es que es increíble lo que están cometiendo Israel contra Palestina y nadie lo condena, ¿no? Increíble. El único que se ha parado duro es el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Vicky Dávila sigue creando estos titulares. Gustavo Petro enloquece en sus redes. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón. Hitler será derrotado por el bien de la humanidad. Esto es una metáfora que hace Gustavo Petro frente al ataque de Israel a Palestina. Pero pues Vicky Dávila le queda muy grande entender eso en su cabecita, ¿no? Trata al presidente de loco. Por otro lado, JP Hernández no podría faltar, ¿no? Con su crítica pues poco objetiva y pues creando más candela, ¿no?
Dice acá, ¿qué estará buscando Petro? ¿Romper relaciones con Israel? ¿Lograr sanción de Estados Unidos? ¿Alejarnos de la Unión Europea? ¿Para qué? ¿Para luego salir a justificarse como víctima de bloqueos y hacernos dependientes de Irán, Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua? Están enloqueciendo los uribistas, ¿no? Gustavo Petro ha golpeado de manera bastante negativa la política exterior de Colombia el día de hoy. Esto de anunciar sin más ni menos que le importa poco romper relaciones con Israel, un aliado tan estratégico para Colombia, es gravísimo. Israel no solamente le aporta cientos y cientos de millones de dólares a Colombia en café, en flores, en compra de carbón, sino que también es un gran aliado en materia de seguridad. Hoy Israel anunció que como primera medida suspende las exportaciones de seguridad a Colombia. Esto es gravísimo. ¿Qué viene para Colombia? Ahora que Estados Unidos también empiece a emitir sanciones, que la Unión Europea también empiece a emitir sanciones, quizás es eso lo que quiere Gustavo Petro, alejarnos de esos aliados estratégicos que no son los aliados de sus grandes amigos. Y sí, es que si ustedes notan, puede ser una gran estrategia de Gustavo Petro para que nosotros quedemos a merced de una izquierda internacional. Alejarnos de Estados Unidos, de Israel, de la Unión Europea y que quedemos en manos de sus aliados, de Rusia, de Irán, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Es gravísimo lo que está sucediendo y los colombianos tenemos que estar muy atentos, los congresistas preparados para actuar. No podemos permitir que Gustavo Petro actúe bajo sus ideologías y sus opiniones personales sin pensar que tiene que responder por 50 millones de colombianos y que sus opiniones personales no nos representan a todos, pero que sí trae consecuencias sobre todos. Si se dan cuenta que tanto Vicky Dávila, tanto los uribistas, tanto JP Hernández, pues no hablan de pues esto que Gustavo Petro está buscando, que condenen también lo que está haciendo Israel contra el pueblo de Palestina. Si se dan cuenta que JP Hernández no menciona nada de lo que está cometiendo, este genocidio que está cometiendo pues contra todos estos palestinos inocentes, desde los niños en adelante. Sí, jamás cometió un atentado terrorista contra Israel, pero Israel ha volteado todas sus tropas contra Palestina y contra gente inocente. También acá Noticias Caracol dijo, Israel detiene las exportaciones de seguridad en Colombia tras declaraciones del presidente Gustavo Petro. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de este país dice que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamas. También Ani dice, creyó Vicky Dávila y la oposición inteligente que iban a milanar con sus sesgos al presidente Gustavo Petro. Ave María, si lo que tenemos es un presidente berraco que no se le arrodilla a nadie. Para estar del lado correcto de la historia, solo basta priorizar la vida en lugar de la muerte. Otro usuario dice, el descaro de las acciones israelíes es sorprendente. Hacen lo que quieren, sabiendo que Estados Unidos los apoya. Esto es mucho peor que lo ocurrido en Sudáfrica. No es un esfuerzo para acomodar población palestina como mano de obra reprimida. Es simplemente para deshacerse de ellos. Y lamentablemente sí, al parecer Israel quiere exterminar a los palestinos presuntamente. Otra opinión, por ejemplo, Alejo Vergel dice lo siguiente, personalidades de todo el mundo, incluyendo el Papa Benzema residente, se están uniendo al mismo mensaje de Gustavo Petro sobre la situación en Palestina y contra el genocidio que está adelantando Israel. Piden paz. Sin embargo, en Colombia, la extrema derecha y sus medios se unen a la propaganda terrorista del gobierno israelí para que se justifique la matanza. Cuando uno tiene un mensaje de paz, no se puede limitar al propio entorno mientras se hace el bobo con lo que pasa en otros lugares, porque entonces sería cinismo. Tremendo lo que escribe aquí Alejo Vergel. Bien prudencia diplomática, esto para los uribistas y para JP Hernández, a Petro, y como siempre tapan la misma miércoles de Israel. ¿Acaso le están pidiendo prudencia diplomática a los genocidas de este gobierno? Petro se está dedicando a pedir paz y condenar la forma en que también actúa Hamas, pero eso no les importa a estos tibios y personajes de extrema derecha. Los mueve el odio al presidente. El gobierno de Israel amenazó directamente al gobierno colombiano con un chantaje barato, porque Petro no ha salido a apoyar sus asesinatos. Esto no le dice nada a los que hoy están jodan que jodan. La historia los retratará como los que pidieron prudencia mientras se exterminaba en masa a todo un pueblo. Esto ya lo hemos vivido. Lamentable que la extrema derecha piense así, que Vicky Dávila le importe un bledo esto. Margarita Rosa también se pronunció. Si hay algo que se puede apreciar quienes no quieren al gobierno de Petro es que el presidente no se silencie, ni cierre, ni persiga medios de comunicación como la revista que saca una portada insultándolo y sugiriendo una situación falsa. Yo le digo a Gustavo Petro que siga así, que no calle a nadie, más que con acciones del gobierno y como hace regularmente, explicando. Así sus explicaciones reciban críticas y no satisfagan a muchos. Esto es lo que dice Margarita Rosa. Por otro lado, pues aquí viene una contundente respuesta a Vicky Dávila y a todos estos uribistas de parte de Sofía
Petro Alcocer, la hija de Gustavo Petro. Dice ella, los han llamado animales, usando lenguaje genocida, han cortado sus servicios vitales, han enviado 6.000 bombas desde el sábado, destruyendo colegios, hospitales, usan fósforo blanco, los están desplazando, recrudeciendo la crisis humanitaria y no les permiten salir de ahí. Esto sin entrar a hablar de los últimos 50 años de ocupación a Palestina. Denunciar esto no nos hace antisemitas. Ojalá todas las vidas les importasen por igual. Definitivamente aquí Sofía le calla la boca a Vicky Ávila. Como que no conocen la historia, señores. Como que no conocen que Israel le ha quitado mucho territorio a Palestina. Se han querido apropiar de todo un país. Han querido colonizarlo. Y miren dónde van, ¿no? Con todo un ejército, pues tratando de exterminar a los palestinos. Eso no lo condenan. Pues vamos a escuchar a Sofía Petro y el contundente mensaje que le manda a todas estas personas que piensan, pues, un apoyo incondicional a los israelitas. Los líderes mundiales han decidido abandonar a la población palestina en Gaza, donde la edad media es de 18 años. Desde el sábado, el ejército israelí ha lanzado unas 6.000 bombas sobre Gaza, y no todas a grupos terroristas. De hecho, han sido lanzadas con poca precisión al que le caiga. Abuelos, hospitales, niños, bebés, colegios, barrios enteros, cualquier ciudadano palestino. Hoy han pedido a 1 millón de personas moverse al sur de Gaza en 24 horas, sabiendo que es imposible mover a 1 millón de personas en 24 horas, porque van a bombardear con mucha más intensidad. Estas personas no pueden salir de donde están, porque en 2002 el gobierno israelí ordenó construir un muro para separar a la población palestina. Su única salida podría ser por Egipto, pero el gobierno israelí también ha bombardeado allí. El mensaje es que están atrapados y la respuesta del mundo ha sido que lo van a dejar pasar. Si escuchan los testimonios de las personas que viven allí, sabrán que no hay comida, va a llegar el invierno y no tienen manera de protegerse del frío. No hay agua, sin mencionar que quizás no sobrevivan a los bombardeos. Creo en la dignidad humana y creo que la vida es sagrada, y por eso no tengo ningún tipo de reparo en condenar las acciones de Hamas contra los civiles israelíes y contra cualquier persona inocente que se haya cruzado por su camino, con una violencia especialmente atroz infligida a las mujeres. Y es porque creo en la dignidad humana que me parece repulsiva la ocupación a Palestina y la que están cometiendo en ese lugar. Ahora bien, repudiar todo tipo de violencia no quiere decir bajo ninguna circunstancia que esto se trata de un conflicto simétrico. Esto es un conflicto que lleva desde hace mucho tiempo y yo no tengo el tiempo en este video de hablar de su historia, pero la pueden encontrar en cualquier lado. Pero por ejemplo, son las cifras de las víctimas en los últimos años. Y la respuesta de esta semana del gobierno israelí no afecta, sino mayoritariamente, a la población civil de Gaza. Y Gaza no es Hamas. Y Hamas no es Palestina. Los bombardeos los hemos visto en vivo y en directo a través de una cuenta de Twitter. Y abiertamente están tratando a las personas que viven allí como animales. Así los están llamando. Y eso es lenguaje genocida. Denunciar que se construya un muro para separar a la población, que un Estado les esté cortando sus servicios vitales de agua, energía, comida, que los estén bombardeando con una intensidad que no tiene precedentes, y que encima de todo eso tampoco les estén dejando salir, solo por el hecho de ser palestinos. Denunciar eso no te hace antisemita. Todos los líderes del mundo, las universidades y los líderes de la paz deberían estar condenando esto con la energía que han condenado situaciones similares. Lo mejor que han hecho hasta ahora es pedir, sin mucha fuerza, que se abran los corredores humanitarios. Abiertamente han dicho, apoyamos a Israel y está en su derecho de defenderse proporcionadamente. Ya vieron que la respuesta fue todo menos proporcional. ¿Por qué no pueden condenarlo? ¿Por qué prohíben en sus países las marchas en defensa de los palestinos? Los líderes del mundo se han conformado con una diplomacia que es superflua, apática y en otras ocasiones también cómplice de uno de los hechos más abominables que viviremos en este siglo. Luego en unas décadas harán documentales y se preguntarán cómo es que el mundo dejó que esto pasara. No se necesita ningún tipo de comparación porque este atentado a la dignidad humana es suficientemente atroz, bárbaro, salvaje por sí mismo. Contundente respuesta aquí de la señorita Sofía Petro Alcocer. Dejó un mensaje que ojalá le llegue a mucha gente y pues lamentablemente se ve pues acá pues muy acongojada por esto que está pasando en Palestina y que ningún líder mundial se esté pronunciando con contundencia. No solo faltar decir que se abran correos humanitarios, sino que hagan un llamado a Israel a que paren esto que están cometiendo allá en Palestina, ¿no? Complicado el tema, señores. Colombianos, les pedimos que compartan masivamente este video porque es una información muy importante para que ustedes tengan claridad por qué Gustavo Petro se para en la raya defendiendo a Palestina. No a Hamas, a Palestina, ¿no? Y pues que Vicky Ávila está encarnizada a que Gustavo Petro condene a Hamas. Aquí Sofía Petro también lo dejó claro. Condeno lo que hizo Hamas
al gobierno de Israel, pero también hay que condenar lo que está haciendo Israel con el gobierno palestino. Quitarle todo lo vital, exterminarlos, que se mueran de hambre. Es increíble hasta dónde llega la dignidad humana. Muy amables, compartan, suscríbanse y activen la campanita para un próximo video. Hasta pronto.